Este es el bodegón azul. Tengo aquí algunos modelos. Ustedes tienen que tratar de buscar objetos que tengan tonos diferentes, ¿no? Como saben, cada color puede tener miles de variaciones y es importante que ustedes eduquen a su ojo y vayan tratando de sacarle el mejor provecho a todos los matices. Como ven, si todo se ve azul, no quiere decir que solamente saque las pinturas azules, sino que más bien trate de quebrar los colores, complementarlos, matizarlos, y es aquí donde ustedes van a ir viendo que se usan todos los colores. El dibujo que voy a hacer va a ser a escala, quiere decir un dibujo medido, pero sin tanto detalle, no he hecho encajes, pero sí lo estoy realizando completo de acuerdo al encaje que tiene mi cuadro, quiere decir el cuadrado, tratar de que encaje. Voy a usar espátulas, hay de todo tipo, como ven, algunas más grandes, más pequeñas. Como mi cuadro es pequeño, escojo las más pequeñas. Voy a cargar diferentes azules: cerúleo, cian, ultramarino, cobalto, naranja para quebrar, amarillo también para darle luz, blanco siempre se trabaja para las luces, y obviamente también el rojo, que va a ayudar a crear matices. Lo primero que voy a hacer para soltar un poco mi mano y trabajar mejor el contorno de las figuras es el fondo. Voy a hacerlo más dinámico. Recuerden que en esta etapa los fondos ya no son solamente una pared, pueden ser dos paredes, puede haber una tela. Entonces es importante que ustedes vayan diferenciando. En este caso voy a trabajar algunas de las texturas también en el mantel. Una de las caras de mi pared es más oscura, ¿no? De la esquina hacia la derecha, entonces voy a empezar con esa. Vean que el azul está un poco quebrado, quiere decir gris. Si fuese azul puro, azul oscuro puro, saldría adelante, porque un color tan puro resalta. Entonces tengo que rebajar su intensidad, quebrándolo con un poco de naranja y en este caso también con el blanco, para crear este matiz, ¿no? Vean que la punta de la espátula se va trabajando como si fuese la punta de un lápiz, delinea, dibuja. Entonces de esa manera es muy fácil trabajar el contorno. Esta parte la voy a hacer secar y de esa manera va a ser mucho más fácil trabajar los objetos sin que se embarre. Posteriormente la mesa tiene una base clara, es un mantel blanco con dibujos azules, entonces voy a hacer por partes. Primero voy a darle el tono blanco, un blanco sombreado, por lo tanto tiene grises azulados, sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Que se encuentra en mi cuadro más arriba. En la parte de adelante, ¿no? A medida que yo vaya aumentándole luces a todo el proyecto, voy a hacerlo cuando seque la primera capa, ¿sí? Generalmente la espátula es una técnica de una sola capa. No debería aumentarle nada, pero queda muy bien cuando se hace algunos retoques para darle más textura. Cuando está seca, apenas rozando la capa de textura que tiene, no haciendo presión, ¿no? Ni demasiado fuerte. Bueno, aquí como pueden ver, estoy trabajando un tono celeste, un poco más verdoso, entonces es necesario combinar los colores, trabajar con el amarillo. Y en el caso de las sombras voy a utilizar también rojo para obtener algunos violetas, que entre los colores primarios y secundarios es el que me brinda mejor posibilidad para oscurecer, para dar sombras. Ya vean que se trabaja simultáneamente en todos los objetos. De esa manera no se van a ir mezclando los colores en una misma pieza ni saliendo muy planos. Aprovecho los matices que tiene mi espátula en todos los objetos y de esa manera también se va trabajando la armonía, se aprovecha, ¿no? Quiere decir que si yo he utilizado el azul ultramarino, por ejemplo, en esa botella, puedo utilizar algunos toquecitos también de ese mismo color en los demás elementos, sin que estos tengan ese tono como dominante. Esto no es que me esté inventando, ¿no? Sí lo hago a propósito porque conozco esto como una de las técnicas básicas para trabajar el color, pero en la vista, ¿no? Real, como observamos el modelo, esto sucede, un objeto interactúa con otro, hay una reflexión de color entre los objetos que están cercanos. Quiere decir que si yo me voy a parar cerca de una pared roja, toda yo me voy a ver un poco más roja. Entonces en este caso cada uno refleja el otro color, rebota. Entonces es importante entender eso para poder pintar,
¿ya? Y claro, lo que se tiene que hacer es preparar bien el color en la paleta y una vez que se tenga, colocarlo, ¿no? Tratar de evitar mezclar los colores en el cuadro. La paleta es del laboratorio del pintor y es ahí donde ustedes tienen que hacer la mezcla. Y una vez que esté lista la mezcla, recién colocarla en el cuadro. Entonces así no tienen que rectificar, no tienen que olvidarse. Y en esta técnica, bueno, sobre todo cuando se trabaja sobre seco, que es una ventaja en el acrílico, ¿ya? Ustedes tienen la posibilidad de ir pintando sin que se embarre. Cuando uno trabaja esto en el óleo, claro, también tiene características muy ricas. Tiene que tener mucho cuidado porque la pintura está fresca y al ser una capa gruesa tarda mucho en secar. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces uno sin querer de repente se apoya y lo arruina. En este caso con el acrílico es bastante sencillo porque tarda en secar unos minutos, no sé, una media hora, una hora tal vez. Y ustedes pueden seguir aplicando el color sin que se manche, es mucho más limpia. Entonces yo aconsejo con acrílico. Y bueno, obviamente el azul también es un color muy versátil. Creo que es del que más variedades tengo porque me permite justamente jugar con las sombras y las sombras son básicas cuando se las trabaja con color. Eviten siempre hacer sombras negras, sombras que sean planas, ¿no? Las sombras tienen que ser coloreadas y también reciben mucho de los objetos y viceversa. Entonces es importante darles atención a las sombras porque de esa manera recién van a resaltar sus luces. Es importante aprender a trabajar con los grises y se van a dar cuenta de que habiendo utilizado todo tipo de grises en cada uno de estos bodegones, lo que resalta es el color y es gracias a la base de grises con la que se trabaja. No olviden que en estas técnicas de pintura espesa, ya se tiene que pintar el blanco. Ya no se deja como en la acuarela ver el blanco del soporte, el blanco del papel o del lienzo. Se lo coloca al final y ahí ustedes tienen muchísimas posibilidades de rectificar, de acomodar y de poner luces bien pensadas, bien meditadas, cosa que a veces en la acuarela es difícil, ¿no? Anteponerse, a veces uno se equivoca, deja las luces donde no era tan necesario y a veces le falta en algunos lugares. Y con el dominio de la técnica recién aprende a cuidarlas. En este caso uno puede ser un poco más descuidado con las luces porque las pone justamente al final cuando se da cuenta dónde deben ir, dónde es necesario que vayan. Entonces ahí ustedes tienen que aprovechar estas técnicas que son bastante más sencillas. No quiere decir de que tenemos así la libertad de equivocarnos y tapar el error, sino más bien planificar, ¿no? Dónde van a ir las luces, dónde van a ir las sombras y hacerlo, digamos, con más soltura, con más calma, con más seguridad. Entonces estas técnicas tienen muchísimas posibilidades. Ahora les estoy mostrando esta, como les decía. Si ustedes no tienen las espátulas, ¿no? Traten de conseguirlas. De hecho, bueno, eso les va a durar siempre. Son de metal o de plástico, duran años de años. Yo tengo espátulas de más de 20 años y hoy en día se las encuentran muy baratas. Antes una espátula me costaba como 40, 50 bolivianos. Ahora un juego de 5 te cuesta 40 o 35 bolivianos. Y las de plástico las pueden encontrar en 4 o 5 bolivianos más o menos. Entonces les conviene comprarse un jueguito de espátula. Si no lo logran, pueden hacerlo con un cuchillito, con un palito de helado, con esos cuchillos desechables, como ya les dije. Y van a ver que funciona igual. La idea de la pintura con espátula es casi como embadurnar un pan con mantequilla, con mermelada, ¿no? Entonces no es una cosa que tengan que aprender a manejar como si fuese la primera vez. Se van a dar cuenta que es muy natural y la idea es que vayan apretando. Su dedo índice de alguna manera también dirige, ¿no? La punta de la espátula. Aprendan a trabajar los bordes, igual utilizando el filo de la espátula, ¿no? Vean que coloco la espátula a veces de costadito y también la punta. Entonces yo generalmente me acostumbro a veces a usar algún tipo de espátula para ciertas cosas, pero creo que todas son bastante más prácticas para usar. Hay algunas con punta redonda que, por ejemplo, para mí son un poco incómodas. Prefiero las de punta finita, ¿no? Y me permiten hacer detalles. Pueden entrar a cualquier lugar, ¿no? Y delinear bien su trabajo.
Entonces, la cosa es que experimenten con esta técnica, que también es una técnica a la prima, con bastante textura. Vean que aquí realmente, ¿no?, se nota más la mancha que la línea. La línea trabajada con espátula también es muy plástica. Entonces les recomiendo que vayan, bueno, practicando, porque nuestro próximo trabajo, que va a ser paisaje, va a ser también opción que trabajen con pincel o con espátula. Bueno, ya habiendo mostrado, ¿no?, todas las cualidades de esta técnica, les comento que el azul es un color muy importante, entonces trabajando de esta manera ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero. Ahí está el cuadro, igual les mando unas fotos después, espero que les haya gustado mucho. Y un abrazo a todos.